Bienvenidos a Iglesia Cristiana Vino Nuevo en Reno, Nevada. Aquí creemos en el poder transformador de la palabra de Dios, estudiando la Biblia verso por verso, tal como nos enseña Isaías 28:10, mandato tras mandato, regla tras regla, un poco aquí, otro poco allá. Nuestros servicios son tiempos para crecer, aprender y experimentar juntos la presencia de Dios. Suscríbete con parte de nuestra familia en Cristo. Gracias por acompañarnos. Agradecemos, Padre, por cada uno de que estamos en este lugar, Señor, aleluya. Queremos, Padre, aprovechar cada momento, Señor, cada instante que podemos, Padre, para poder, Señor amado, aleluya, en el nombre de Jesús, tener, Señor, un buen momento, Señor, y aprovecharlo, Padre, aprender de tu palabra, Señor, alabarte, Señor amado. Queremos despejarnos, Señor amado, de todo aquello, Señor amado, que no nos hace provecho en este momento, en este lugar. Y queremos enfocarnos, Padre, en aprender tu palabra, Señor, en aprender, Señor amado, aleluya, qué es lo que tú dices en tu palabra. Y te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor amado, enseñe por ella misma. Ayúdame, Señor amado, a no forzar tu palabra, Señor amado, sino que ella, Señor amado, por sí sola, Señor amado, pueda enseñar, Señor, en el nombre de Jesús. Agradecemos, Padre, aleluya, hasta este momento que podemos decir, hasta aquí nos has ayudado y que tu fortaleza, Señor, ha sido buena, Señor, para con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Le damos palmas al Señor, hermanos. Quiero dar los anuncios y después de el servicio, hermana Chini está anotando, hermanos, a todas aquellas personas que van a ayudar, hermanos, en la cena, el día de Acción de Gracias, que es el día 28. Hermanos, cualquier cosa que usted pueda traer, y si no puede por alguna razón, hermanos, cocinar ese día, de todas maneras quiere estar con nosotros aquí, hermanos, no se preocupe, es bienvenido. Todos, hermanos, aquí en la casa del Señor son siempre, hermanos, bienvenidos. Es el día 28 y estoy pensando, hermanos, que vamos a empezar a las 6 de la tarde. Y por supuesto, hermanos, si vamos a empezar a las 6 de la tarde, que la comida no debe estar aquí lo más tardar, hermanos, de 5:30, para que todos, hermanos, 6 de la tarde ya puedan estar comiendo. La hermana va a estar anotando, ya se anotaron varios, hermanos. ¿Usted planea pasar con su familia? ¿Planea pasarla en otro lugar, hermanos? No se preocupe, usted lo puede hacer, pero aquellos que quieren estar en la familia de Cristo, aquí, hermanos, pues puede estar aquí con nosotros. Entonces, el Día de Acción de Gracias, lo tradicional, hermanos, usted ya sabe que es lo tradicional, pero de todas maneras, hermanos, usted se puede apuntar cualquier comida que sea tradicional de su país. No importa, hermanos, que no sea lo tradicional que es el pavo, ¿no? Entonces, la hermana va a estar aquí después del servicio. Es el día 28, 6 de la tarde. Los esperamos a todos y a cada uno de ustedes. Pueden pasar los hermanos, si alguien necesita un sobre, pueden los hermanos se los van a hacer pasar por ahí. Va a haber clases, ¿verdad? Clases de niños. Chiquitos, ok, veamos a los niños, por favor, a las clases, y los demás hermanos se quedan porque es interesante, queremos que todos aprendan. ¿Quién va a traducir? Ok, vamos entonces de una vez a entrar a la palabra de Dios. We're gonna start the lecture. Esta es la tercera parte de el diezmo saludable. This is the third part of the healthy tithe. La primera parte estuvimos viendo, hermanos, que el diezmo era un estilo de vida de que antes de que Dios lo pusiera como ley,
At the beginning, we learned that this was something that was being practiced before it was put into law. que desde muy temprana edad lo empezaron a practicar. From a very early age, they would begin to practice La it. Biblia registra a Caín y Abel The Bible talks about Cain and Abel dando los primeros frutos. giving the first of their fruit. Acuérdense que ellos no podían diezmar dinero Remember that they couldn't tithe money porque no existía el dinero, because it didn't exist, pero existía el producto. but the product would. En este caso, Caín dio lo que él producía, In this case, Cain gave what he produced, que eran las legumbres, verduras y which todo was eso. produce, Y Abel, hermanos, lo que él producía, que and eran Abel what he did, los animalitos. which was animals. Entonces él, hermanos, dio lo de que él producía. So he gave what he would produce. Okay, no, no escribió un cheque. He wouldn't write a check. No, ellos le dieron gracia de lo que ellos habían producido No, they would give thanks with what they have produced, y de eso daban. and they would give from that. La segunda vez The second time, estuvimos viendo we were seeing que en el Antiguo Testamento había varios tipos de diezmos. that in the Old Testament there was various types of tithing. Había un diezmo que se daba cada 3 años, There was a tithe that was given every 3 years. que era para los pobres. That was for the poor. ¿Para quién más era? For who else? Para la viuda. For the widows. ¿Y quién más? Who else? Y los extranjeros. And the strangers, Okay. travelers. Y había el otro diezmo que era para los sacerdotes. And there was another tithe that was for the priests. Y estaba pues otros que era para los atender lo del tabernáculos y And todas another esas cosas. to maintain the tabernacles. Oramos, vamos a dar gracias al Señor. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor amado, tu palabra y te pedimos, Padre, que tu palabra siempre, Señor amado, traiga refrigerio a nuestras vidas, que tu palabra, Señor amado, ilumine nuestros corazones y nos ayude a aprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. ¿Qué vamos a ver ahora? What are we going to see today? Vamos a ver las 5 maneras We're going to see the 5 ways que la gente da su diezmo. that people give their tithe. Podrán haber 6, 7, tal vez maneras, It could be 6 or 7 ways, pero estas son las más comunes. but these are the most common. Y entre uno de ellos tal vez se va a identificar usted. And maybe within one of them, you might identify yourself with. Y esperamos, hermanos, que usted se identifique en la mejor manera. And let's hope that you identify yourself in the best way. Hay 5 maneras There's 5 ways que cada uno en la iglesia that each person in the church, en algún momento in some point, da su diezmo. gives their tithe. ¿Ok? Okay? Y vamos a empezar con el número 1. We're going to start with the first one. ¿Cuál es el número 1? What's the first one? Es dar de lo que me sobra. It's to give what you have left. O sea, al esperar darle a Dios So waiting to give God cuando nos sobre, when we have left over, cuando ya tengamos demasiado. when we have too much. Entonces, cuando ya tengamos suficiente, So when we have a sufficient amount, entonces le vamos a dar a Dios. then we will give to God. Y esa es la manera de algunas personas de dar, ¿no? And that's the ways of that people Porque a give. veces decimos no damos porque no nos alcanza. Because we say sometimes, I don't give because I can't afford it. Y creo que en este sistema no es si nos alcanza o no, And I think with this system, it's not whether we have enough or not, sino es porque tenemos que tener ese deseo en el corazón de hacerlo. but that we have to have the desire in our hearts to do it. Porque si no, nunca vamos a tener ¿cómo se dice? Ese compromiso con el Señor de hacerlo. Because then we won't have that, what was compromiso? Compromiso, sí. Commitment to God. Y ese compromiso no es alguien que lo comprometió a usted. And that commitment is not that someone committed you. Ese es un compromiso que usted hace con Dios. That's a commitment that you make with God. ¿Ok? Pero
sinceramente a veces le decimos, Señor, no tengo suficiente But sincerely, sometimes we say, God, I don't have enough, y te voy a dar pues, hasta cuando me alcance. and I will give to you when I have enough. Entonces quiere decir que hasta que tengamos un poco extra le vamos a dar a Dios. So it's like saying, when I have extra, then I will give to God. Vamos a ver entonces Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. We're going to read Mark 12, 41 to 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces Jesús, estando parado allí, So Jesus, standing there, se dio cuenta de que ellos echaban de lo que les había sobrado. he had noticed that people were giving what they had left Y over. le impresionó a esta mujer. And he was impressed by this lady. Esta mujer no dio nada comparado a lo que estaban dando los demás. She didn't give compared to the other guys. Comparado a lo que todos estaban dando, Compared to everyone else that was giving, esta mujer no dio nada, this lady didn't give anything, pero almost anything. lo dio todo. But she gave it all. Y los otros estaban dando lo que les sobraban. Everyone else was giving what was left of them. ¿Alguna vez a usted le han ofrecido sobras, Have they ever offered you what's sobras? leftovers? Leftovers? Alguien, digamos, que esté comiendo y le dice, ¿gusta? Say someone's eating and they offer you their leftovers. Would you like it? ¿Cuál es la mejor manera de darle a alguien What's the best way to give to someone antes de empezar a comer, no? before you eat, right? Voy a ofrecerle antes de que empiece a comer. I'm going to offer them Tal vez usted something tiene before I solo un eat. tamal y le ofrece la mitad de ese tamal, ¿no? Maybe you have a tamale and then you give them half of that. Y usted dice, ¿gusta? And you say, would you like some? Entonces, a veces le damos a Dios So sometimes lo we give to que God nos sobra. what we have left over. Segunda parte, Second part, a veces cuando damos, sometimes when we give, queremos que todo el mundo lo sepa. we want the whole world to know. Todo el mundo debe saber, hermanos, que nosotros estamos dando nuestro The diezmo. whole world has to know that we give our tithe. Ahora en día lo damos en sobres Today we give it in an envelope. y incluso lo hacemos para que mantener tal vez un récord. Also, we do it in order to maintain a record. Pero hay gente que le gusta ser discreta en este sentido, But there's people that like to be discreet in this aspect porque quieren de que sea algo entre ellos y Dios. because they want it to be something between them and God. Pero vamos a ver qué dice Mateo But 6:2. we're going to see what Matthew 6:2 says. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ok? Entonces, nunca demos, hermanos, para que la gente nos vea a nosotros So que damos. don't give for in order for others to notice you. ¿Se acuerda de aquella pareja que vendieron sus casas? You remember the couple that sold their house? La gente hablaba muy bien de los que empezaron a vender sus casas. People would talk really well about these people, Y quizás ellos quisieron tener un poquito de esa fama and maybe they wanted some of that fame, y vendieron su casa so they would sell their house o propiedad or property, y vinieron y solo dieron una parte de lo que valía esa casa. they came and only gave a part of what the house was worth, Y ellos dijeron que era todo lo que lo habían entregado todo but they said that it was pretty much everything that they had, y cayó muerto. and he fell dead. Primero fue el marido First it was the husband, y después la mujer. and then the woman. Le dijo Pedro, Peter said, vendiendo la casa era tuya. selling your house,
It was yours. Oh, selling, it was yours? Sí, le dijo, nadie te lo pidió. No one asked you for it. Vendiendo la casa, Selling the house, te podías haber quedado con el dinero. you could have stayed with your money. Pero el problema es que quiso engañar a la gente But the problem is that he wanted to fool the people y quiso engañar al Espíritu Santo. and fool the Holy Spirit. Uno puede engañar a las personas, One can lie to the people, pero no al Espíritu Santo. but not to the Holy Spirit. Dice la Biblia que cayeron muertos. The Bible says that they fell dead. Ellos quizás quisieron fama. They probably wanted fame. Pero hay gente que da So there's people that give para que la gente los vea. in order for people to notice them. Y dicen, oh, ese da más. And they say, oh, that person gives more. No, hermanos, nunca demos para que nos vean. No, let us not give so people can No hay que notice us. tocar trompetas para dar. Let's not blow our trumpets in order to give. Vamos a ver la tercera parte. So this is the third part. Vamos a ver la tercera parte. Esta es la tercera parte. This is the third part. Te voy a dar, pero dame tú. So I'm going to give to you, but you're That- going to give to me first. Me tienes que dar tú primero. You're going to have to give me first. O sea, esa es otra manera de decir, bueno, Señor, This is another way of saying, God, voy a darte, I'm going to give to you, pero dame tú primero a mí. but I expect something in return first. Ok, es una de las maneras que mucha gente da, ¿verdad? It's a way that people give. Vamos a ver qué dice de Génesis 28, We're going to go to Genesis 28, 18-22. 18 through 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres y el diezmo apartaré para ti. Primero le dice, dame, cuídame, So he first says, give me, guide me, ya, guárdame, keep me, y de todo lo que me des, and from all that you give me, te voy a dar el diezmo. I will give you the Entonces, tithe. vamos a esperar que Dios nos dé primero So we're going to wait for God to give us first para que poder dar. in order for us to give. Ok, vamos a ir a la cuarta parte. We're going to go to the fourth part. Vamos a ver un diezmo forzado, We're going to see a forced tithe, manipulado. manipulated. O sea, este diezmo usted lo da So this tithe you give porque lo manipularon a usted, because someone manipulated you to porque do lo so, están forzando a or usted. because they're forcing you to do so. A veces están dale y dale y dale y dale en el diezmo. Sometimes they're always very, very insistent with their tithe. Incluso se toman hasta su media hora insistiendo que usted dé. Also, they could take up 30 minutes preaching, telling you, trying to convince you to tithe. Y prácticamente lo están forzando a usted que Practically, dé. they're forcing you to do it. Y dice que no, And it says, no, ese no es el tipo de dar. that's not a Pero type hay gente que of way to give. ahí es cuando da. But that's when they give. Y sabe que esta gente que practica este tipo de diezmo You know that these people that practice this type of tithing es donde más dan. is where they mostly give Porque los están mete y manipulándolos because they keep insisting and manipulating them. y van a dar. And so they will give. A ver qué dice 2 Corintios 9, 7 al 8. 2 Corinthians 9, 7 to 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Ok, no sé si entendió. La primera dice, cada quien dio como propuso en su corazón. So it said that each one will give the way they decide in their heart, Dice, no por tristeza not by sadness ni por necesidad. or by necessity.
Ahora, ¿cuáles son las maneras de manipularlas? Now, what's a way to manipulate? Poniendo una tristeza en el corazón de usted, Putting sorrow in your heart, o hermanos, o poniendo una necesidad en usted. or also putting a necessity in you. Hay iglesias, hermanos, que le dicen, There no are solo, churches that say ya no es solo el diezmo suficiente, it's not only that the tithe is sufficient, sino, por ejemplo, le dicen, quiere que su hijo venga a Cristo. but for example, they would say, you want your son to come to Christ, Dice, haga una siembra por su hijo. sow something for him. Prometa unos $1,000 por su hijo. Give $1,000 for your son. Y va a ver que esa siembra va a dar fruto. And you will see that that will give fruit. Yo lo he oído. I have heard it. Yo he oído cuando le meten eso a las I have personas. heard when people say that to others. Y las mamás, hermanos, ellas quieren que sus hijos vengan a And Cristo. mothers want their children to Tal come to vez ya Christ. no quieren ver a sus hijos en el camino que andan. They probably don't want to see Y hacen una their promesa. children in the way that they are, so they give a Y promise. prometen una X cantidad de dinero. And they promise X amount of money. Hermanos, esa es manipulación. That's manipulation. Es forzar a las It's personas. forcing people. Oiga, como dice, cada quien de como propuso en su corazón. So don't give reluctantly or in response to pressure. Usted no decide en la iglesia cuánto va a dar. You don't decide in the church how much to give. Usted eso lo decidió en su casa. You decided that in your home. Esto no da porque si estuvo bueno el culto o estuvo malo el culto va a dar más o va a dar menos. You're not supposed to give, say the service was good or bad, Porque aquí no vino a un circo. because you didn't come to a circus. Si le gustó el circo va a dar. If the circus was good, you will Y si give. no le gustó el show, And if you entonces, didn't like the show, entonces no va a dar. then you won't. No es así. It's not like that. Esto es algo que usted decide en su casa. This is something that you must Es algo decide que in usted your home. decidió en su corazón con Dios. Something that you decided in your heart with God. Esta es una decisión que usted hizo en su soledad con Cristo. This is a decision you made in secret with God. Quinto, The fifth part, le llaman el diezmo de Abraham. they call it the tithe of Abraham. Ok, ¿cuál es el quinto? What is the fifth? Es que se lo da voluntariamente a Dios. Is that you give it voluntarily to God. No se lo están pidiendo. They're not insisting that you give. Usted se lo da voluntariamente a Cristo. You give it voluntarily to Christ. Y vamos a ver incluso quién es Melquisedec We're also going to see who Melchizedek is, para que entendamos, hermanos, que usted tiene que darle el diezmo a Cristo. so that you understand that you have to give your tithe to Christ. Ahora, usted no tiene un correo para mandárselo al cielo, Now, you don't have a mail to send it to heaven, pero usted en su corazón, cuando está dando ese diezmo, but you in your heart, when you're giving that está tithe, dándoselo a Dios. you're giving it to God. Dice la Biblia en el libro de Romanos The Bible says in the book of Romans que nosotros damos nuestros diezmos a hombres mortales. that we give our tithe to mortal men. ¿Ok? Pero, hermanos, nosotros, But us, cuando estamos dando ese diezmo, when we're giving that se lo tithe, damos a Cristo. we're giving it to Christ. No se lo estamos entregando en las manos a ese hombre mortal. We're not giving it to that mortal man. Físicamente estamos dando ese dinero ahí. Physically, we are giving that money ¿Ok? there. Pero tithing. en su corazón But usted in se your lo está heart, dando a Cristo. You're giving it to Christ. ¿Qué dice Génesis 14, 17? Genesis 14:17 to Al 20, oh, perdón. 20. Cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Note que ahí estaban otros reyes también. Notice that there was other kings there. Estaban otras personas recogiendo su gente. There was other people
getting their people. Y nadie más le dio los diezmos a Melquisedec. And no one else gave their tithe to Es Melchizedek. más, le querían pagar a Abraham. In fact, they wanted to pay Abraham, Los otros reyes the other kings. les querían pagar a Abraham. They wanted to pay Y le dijo, Abraham. no, And he said, no, solo denme lo que gasté en mis guerreros. just give me what I spent on my Todo lo que warriors, gastamos en esta guerra. all the things we spent on for this war, Y con eso estoy satisfecho. and with that I am satisfied. Pero los otros reyes no le dieron nada a Melquisedec. But the other kings didn't give anything to Pero Melchizedek. Melquisedec tampoco le dio nada a ellos. But Melchizedek didn't give anything to them either. ¿Será que lo miraron? Is it that maybe they saw him, O a lo mejor no lo miraron. or maybe they didn't see him? No sé. I don't know. Estas 5 maneras These five ways son las prácticas más comunes de dar en la iglesia. are the most common ways that this is practiced in the church. En alguna de estas categorías, And none of these categories, en alguna de estas or in some of these categories, está usted. is you. Y espero, hermanos, que usted no sea de los que lo da forzado And I hope that you're not the type of person that gives by force, o que lo toca trompeta or that you're loud about giving, o que le está pidiendo a Dios primero, or that you ask for God pero to que give you usted first, sea su diezmo, hermano, que se lo esté dando a Dios. but that you're giving your tithe to God. Y cuando decimos que a Melquisedec, And when we mention Melchizedek, que si él se lo estaba dando a Melquisedec, Abraham was giving it to nos Melchizedek. nos estamos refiriendo a Cristo. We're referring to Christ. Hay 2 personajes en la Biblia There's 2 people in the Bible que representaron a Cristo en el Antiguo Testamento. that represent Christ in the Old Testament. Uno es Melquisedec One of them is Melchizedek, y el otro ¿cuál es? and which is the other? ¿Ah? El ángel de Jehová. The angel of Jehovah, El ángel de Jehová, el ángel de Dios. the angel of God. Note, hermanos, que, bueno, vamos a explicar un poco de eso también, We're going to explain that. pero el ángel de Jehová no se presentaba como como un ser, hermano, fuera de lo común, sino como una persona So the angel of God didn't show himself in a different way, but in a way that was common. Pero dice la Biblia que algunos que llegaron a ver ese ángel, But it was said that the people that saw this angel, algunos, some say, murieron died porque miraron a Dios. because they saw God. Este ángel This angel hablaba como Dios talked like God, y se atribuía muchas cosas como Dios. and he had many of God's attributes. Pero en esta parte vamos a ver Melquisedec. But in this part, we're going to see Melchizedek. Véngase aquí Hebreos 7:1. We're going to go to Hebrews 7:1 to 19. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Ok, una pausita. ¿Qué significa Melquisedec? What does Melchizedek mean? Ahí acaba de decir, He had just said it. rey de justicia King of justice y rey de paz. and King of peace. Ok. ¿Qué más, hermana? Sin padre, sin madre, sin genealogía. Ok, que- una pausita. Perdón, hermana. ¿Quién es el único que no tiene padre ni madre? Who's the only one that has no father or a mother? Sin genealogía. Without genealogy. En el libro de Apocalipsis In the book of Revelations, encontramos que él es el alfa y la omega. we see that he is the Alpha and the Omega. O sea, que no tiene principio So he has no beginning y no tiene fin. and he has no end. Y aquí miramos a Melquisedec And here we see Melchizedek sin principio without beginning y tampoco fin. and without end. ¿Por qué? No tiene mamá, Why? Because he has no mother, entonces no tiene principio, so he had no beginning. entonces no tiene fin. A ver, ya ¿qué es más mamá. dice, hermana? Vuelvan a leer ese verso, por favor. sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de días ni fin de día de Ok. vida. O sea, no tiene principio So he has no beginning y no tiene fin. or end. ¿Quién es el único que tiene esas cualidades? So who's the only one that has these qualities? Jesús. Jesus. A ver, hermana. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, es Abraham. Pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la persecución fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún que se lavasen los sacerdotes según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según al poder de una vida indestructible, pues se da por testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ok. No sé si lo entendió bien claro, hermanos, I don't know if you understood it clearly, pero lo que está dando a entender que Jesús fue sacerdote but what it's trying to make you understand is that Jesus was a priest, y que no venía de la tribu de Leví, and he didn't come from the tribe of sino de Levi la tribu de Judá, or the tribe of Judah, y que él era ese Melquisedec, and that was Melchizedek, y que él es nuestro sacerdote, and that he's our priest, y es ahora a quien nosotros le vamos a dar los diezmos. and he is whom we will give our Que tithe. Abraham le dio los diezmos, Abraham gave his tithe to him. que ni siquiera habían sacerdotes en aquel There tiempo, weren't even priests back then, pero estaba en los lomos de Abraham, but he was en Abraham, over Abraham, en los lomos, o sea, no habían nacido todavía, so he hadn't been born yet. y aún allí And even then, Abraham diezmó por los sacerdotes, Abraham tithed for the priests, por los sacerdotes levitas, for the que Levites no existían. that didn't exist. ¿Cuándo vinieron a existir ellos? When did they come to exist? The Levites? 400 años después. 400 years after. O sea, todavía no existían So they didn't even exist then. y ya Melquisedec hacía el orden de un sacerdote. Melchizedek did order like a priest. ¿Quién fue entonces Melquisedec? So who was Melchizedek? Bueno, Melquisedec es mencionado nuevamente, hermanos, en el Salmo. Me lo tiene, hermana, por favor. Salmo 110, So Melchizedek is mentioned in a psalm. verso 1 al 4. So 110, verses 1 to 4. Melquisedec, Melchizedek, en este Salmo, in this psalm, está hablando de
Cristo. He's talking of Es Christ. un salmo mesiánico. It's a messianic psalm. Y hablan, hermanos, And exactamente it's speaking of exactly de Cristo of Christ y de Melquisedec. and of Melchizedek. Entonces, ¿quién se le presentó a Abraham para recibir los diezmos? So who was presented to Abraham to receive the tithe? Fue aquella persona que le presentó ahí. Who was the person? Fue Jesús, It was Jesus, encarnado en Melquisedec. incarnated in Melchizedek. Amén. Amen. Vamos a ver ahí, antes de que me lea por favor. Salmo 110, verso 1 en adelante. We're going to read Psalms 110, verses 1 forward. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, una pausita. Jehová le dijo a mi Señor. So the Lord said to my Lord. En aquella dice, Jehová le dijo a mi Dios, le dijo a mi Dios. ¿Quiénes estaban hablando ahí? So who was speaking there? ¿Cómo dice en la tuya? Jehová y Jesús. Jehová. My Lord says to my Lord. ¿En algo otro dice de otra manera? Ok, entonces aquí, Señor significa lo mismo. Ahora sí me lo lee, por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, aquí otra vez habla lo mismo que dice en el libro de Hebreos. Here again, it speaks about what's being mentioned in Hebrew. Dice, tú eres Ok, sacerdote para siempre. It says, you are the priest forever, Y va a ser el único sacerdote que va a existir. and will be the only priest that would exist. Porque él fue el sacerdote Because he was the priest, y él fue el sacrificio. and he was the sacrifice. Él administró el sacerdocio He administered his priesthood, y él era el sacrificio. and he was the sacrifice. Y ningún otro sacerdote ha hecho eso. No other priest has done that. Entonces, en el libro de los Salmos So in the book of Psalms, es un libro mesiánico. it is a book, a messianic book. Dios le está diciendo a Jesús, God is telling Jesus, siéntate aquí a un lado sit here right next to me hasta que ponga a todos los enemigos rendidos a tus pies. until I put all your enemies at your feet. Y eso es algo que no ha sucedido todavía. And this is something that has not Pero happened un yet. día, dice la Biblia, But one day, the Bible toda says, rodilla se doblará all knees shall bow y confesará que Jesús es el Señor. and will confess that Jesus is Lord. Ese día se va a llegar. That day will come. Amén. Amen. ¿Quién fue Melquisedec? Who was Melchizedek? La identidad de Melquisedec es un enigma para muchas personas. The identity of Melchizedek is an enigma for many people. Este personaje es mencionado por primera vez en Génesis 14:18, This person is first mentioned in the book of Genesis 14:18, donde vemos que sale al encuentro de Abraham where we see that he shows himself to Abraham. y luego que el patriarca luchara por rescatar a su sobrino Lot. And then the patriarch would fight to rescue His nephew. Lot. Aquí ya usted lo vio, no lo vamos a leer. You guys had read it. We're not going to read it again. Vimos que Abraham le dio los We diezmos. saw that Abraham gave his tithe to him. Amén. Amen. Entonces, por primera vez es mencionado So for the very first time, it's mentioned en Abraham. in Abraham. Ahora, ¿quién le enseñó a dar a Adán? So who taught Adam to give? ¿Quién le enseñó a Abel? Who taught Abel to give? ¿Quién le enseñó a Caín? Who taught Cain? ¿O quién le enseñó a las otras generaciones? Or who taught the other La generations? Biblia no nos dice, menciona más atrás Melquisedec, The Bible does not teach us, pero alguien le enseñó, ¿no? but someone did teach them, right? Alguien le enseñó a Abel y a Caín. Someone taught Cain and Abel.
En este caso, muchos creen que pudo haber sido Melquisedec. In this case, many people believe that it was Melchizedek who taught them, Era la voz de Dios que les decía cómo debían de or vivir. it was the voice of God telling them how to live. ¿Mande? También pudo ser el Espíritu Santo. It have been the Holy Spirit. Pero acuérdense que en esta vez But remember that in this time, era Dios personalmente hablando con ellos. it was God personally speaking to them. ¿Se acuerda cuando habló con Adán y Eva? Remember when he spoke to Adam and Eve? Él habló con él personalmente. He spoke to them personally. También cuando habló personalmente con Caín, Also when he spoke to Cain personally as él well. habló con él y ellos reconocían la voz de Dios. And they recognized the voice of God. Entonces, no es probable que haya sido, tal vez en esta ocasión, Perhaps in this occasion, tal vez no, it might not be pero that way, pueda que sea, but perhaps it can be. ¿verdad? Vamos a ir aquí a Hebreos 5, 6 al 10. We're going to go to Hebrews 5, 6 to 10. Jesucristo es descrito como sacerdote para siempre, Jesus is described as a priest forever. para siempre. Forever. Esta es una afirmación de gran importancia para comprender la conexión que existe entre Cristo y This is a Melquisedec. great affirmation of the connection between Christ and Melchizedek. No podemos entender esto We may not understand this sin leer el salmo que leímos, if we don't read the psalm that we read, sin leer Génesis without reading Genesis as well, y sin leer Hebreos 7. or without reading Hebrews 7. Aunque hay algunos Even though there are some, que enseñan de que Melquisedec solo era tal vez un personaje, there's some that teach that Melchizedek was just an que era ordinary un person sacerdote who was a priest de un lugar llamado Salem, of a place called Salem, porque había un lugar llamado Salem. because there was a place called Salem. Pero hermanos, la Biblia nos enseñó tres But cosas. the Bible teaches us something else. Véngase aquí Hebreos 5, 6. We're going to go to Hebrews 5, 6 to 10. 5 y 6, capítulo 5, verso 6, ¿verdad? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora me paso al 10. No, léalo todo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor y de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él fue el sacrificio, So he was the sacrifice habiendo padecido todo esto, by all these things, y él habiendo ministrado el sacrificio, and having ministered the sacrifice, él es sacerdote para siempre. he is priest forever. Aquí tenemos un sacerdote, hermanos, mortal. Here we have a mortal priest. Llámele pastor, Call him a pastor, llámele anciano, call him old, elder. elder, Okay. okay. Llámenle, ¿cuál otro nombre le dan a los predicadores? What else do they call the preachers? Ahí tiene muchos nombres, hermanos. They have many names. Pero en el cielo todavía va a haber un sacerdote. But in heaven there will still be a priest. Va a ser Cristo. It will be Jesus. Y vamos a ver ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. We're going to see the sacrifice that Jesus made for us. Entonces, Melquisedec es algo que muchas personas le cuesta entender y otros no. So Melchizedek, it could be hard to understand for many people or others not. Melquisedec es descrito como rey. Melchizedek is described as king. Dice que es un rey de cierto lugar It says that he is a king of a certain place que se llama Salem. that's called Salem. El orden del Melquisedec
The order of Melchizedek es algo que no lo miramos quién lo ordenó. is something that we see that We someone didn't did see not it. order. No miramos quién ordenó ese sacerdocio. So we haven't seen or we don't know who ordered Eso that. es algo que se ordenó en el cielo. This is something that was ordered, but in heaven. No se ordenó aquí. It was not ordered here. Acuérdese que el Salmo está hablando, siéntate a mi diestra y todavía no había sucedido. Remember, the psalm says, sit here Esto to pasó en el next to cielo. me. This did not happen here, it happened in heaven. Y le dijo, tú vas a ser sacerdote para And siempre. he says, you're going to be priest forever. Entonces esto es algo que sucedió en los So cielos, this is something that happened in heaven, no aquí en la tierra. not here on earth. ¿Ok? Más adelante en el capítulo 7 en el de Hebreos, Further on in chapter 7 of Hebrews, que ya lo leímos, that we already read, aprendimos, hermanos, la identidad de Melquisedec. we learned Melchizedek's En el verso identity. 2 se dice que este nombre significa rey de justicia In verse 2, we see that this name means King of Justice, y también rey de Salem, or also King of Salem. que quiere decir también rey de paz. That also means King of Peace. Sería muy difícil aplicar el significado de estas frases en toda su extensión, It could be difficult to apply each significance of these phrases in all extension. pues ningún ser humano es justo Well, no human being is just ni es libre de pecado or free from sin para que lleve este título. in order to maintain this title. Véngase aquí a Romanos 3:17 Romans 3:17 al 23. to 23. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que dice, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Hasta el 23. Perdón, es que no sabía que estaba el versículo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ningún ser humano So no human being puede entrar en este título, can maintain this title, especialmente en el verso 23. especially in verse 23. Dice, por cuanto todos pecaron. For while the verse says, "For everyone has sinned," Todos hemos pecado. we all have sinned. Aún aquel bebecito pequeño cuando acaba de nacer Even that little baby that had just been born viene contaminado is contaminated del pecado. of sin. Tan bonito esos bebés cuando acaban de nacer, ¿no? Even though they're beautiful and Tan that they just were born. inocentes. So innocent, Pero son tan manipuladores. but they're such manipulators. Ellos hacen así, miren, a las mamás, They make their moms go crazy, a los papás. their fathers too. El niño tan bonito. The child's so beautiful. Yo no sé cómo nos criaron nuestros papás. I don't know how our parents Nos raised criaron us sin teléfono, without phones, sin televisión, without TVs, sin tantas cosas que habían, hermano. without so many things. Y nos criaron And they raised us sin ninguna tecnología. without any of these technologies. Ahora en día, hermanos, Today and age, los niños tan pequeños the children so small and young, manejan el celular mejor que uno de viejo, they hermano. know how to work their cell phones better than the older people. Lo usan, hermano, y saben, mira, un niño de 8 meses ya sabe manejar el A celular. child of 8 months is already very tech savvy.
Nosotros ni siquiera el control de la televisión sabíamos usar, hermanos, antes. Us, we didn't even know how to work the remote control back then. Me acuerdo una vez mi abuelita le llevaron un televisor a control. I remember that they gave my grandma a remote control Primero le habían TV. llevado una pequeñita así blanco y negro, First, they sent her a what? y una pequeñita, una tele pequeña de Oh, blanco a y small negro, TV first, black and white. a black and white TV. Y pero era de lo que se le tenía que estar But meneando it was a kind of TV that had to be cranked. tenía que estar meneando uno la antena, ¿no? One had to be moving the antenna back and forth. Y ella, hermano, se había enamorado de las novelas. And she had fallen in love Y with ahora le habían soap llevado operas. una grande a And colores. then they took her a big one with color TV. Pero ella no sabía que se podía cambiar con control remoto. But she didn't know that she was supposed to change channels with the Cuando remote ella estaba control. viendo la novela, So when she would watch the soap opera, yo quería ver el fútbol I wanted to watch o soccer, quería ver otro show, or I wanted to see something else. pero no la quería ver en el blanco y negro. But I didn't want to see in black and white. Y me di cuenta que apuntándole al espejo, And I noticed that pointing towards the mirror, le apuntaba con el control I would point towards the mirror with the control, y le cambiaba la televisión. and I could change the channel. Y ella iba y le cambiaba a mano de regreso And then she would get up, and with her hand, she would y al rato se change lo the volvía a channel cambiar. manually, and then I would change it back Y again. después me decía, ¿sabes qué? Mejor ven a ver tú la tele aquí, me voy a ir a ver la blanco y And then she negro. would be like, you know what? You come watch the TV. I'll probably just go watch it over here. Así le pasa a veces a nosotros, hermanos, no entendemos a veces cómo se maneja la tecnología, Sometimes we don't understand how to manage pero these los type of niños devices. ahora, hermanos, But today, the children esos están tremendo con los are celulares. very tech savvy. Y gloria a Dios por los celulares, And glory to ¿verdad? God for our cellular que- telephones. Ah, mire, los niños son tan manipuladores Look, the children are such manipulators que no le prestan ni el teléfono a la mamá. that they don't even let their parents borrow their phone. El niño trae el teléfono The child has the phone porque tan bonitos esos niños, because even though they're beautiful, pero están contaminados but they're contaminated desde que nacen. since they were born. Lastimosamente, por eso varios niños mueren. Sadly, that's why many children Muchos die. dicen, ¿cómo es posible que Dios sea tan malo y deja que mueran los niños? Many people say, tan how can pequeños? God be so evil that he allows for children to die so young? Verso 24, Verse 24. perdón, 23. Oh, verse 23. Por cuantos todos pecaron. Because we've all sinned. El niño For que everyone acaba de sinned. nacer, The child was just born. nace con esa herencia, He's born with that, what it is? Inheritance del pecado of sin que se nos transmitió. that was transmitted to us. ¿Y cuál es esa herencia? And what is that inheritance? Vamos a morir. That we die. Ese niño está condenado a morir. So that child is condemned, condemned to die. Bebé, Baby, más grandecito, maybe older, tal vez un joven, maybe a youthful person, un viejo or an elder, o un anciano. or an elder. Pero desde que nació, But since they were born, nació condenado a morir. they were born condemned to die. Y esa es la respuesta por qué los niños mueren. And that's the answer of why children die. Todos van a morir Everyone's going to die porque están condenados al pecado. because we're condemned to sin. Amén. Amen. La mayoría de los eruditos, maestros, The majority of teachers están de acuerdo de que Melquisedec es una figura de Jesús. agree that Melchizedek is a figure of Christ. Pero hay algunos que no concuerdan con esta idea, But there are some that don't agree with this. no concuerdan lo que la Biblia They dice. don't agree with what the Bible says. Pero los que hemos leído la Biblia de día, But those of us that have read the book en the daylight, in the daylight, nos damos cuenta de que es Jesús. we realize that it is Christ. Lastimosamente hay muchos que la leen de noche, ¿no? Sadly, there's many people that read it at night. El profeta Isaías The prophet Isaiah identifica al Mesías como príncipe de paz. identifies the Messiah as the Prince of Peace. Vamos a ver aquí en Isaías
9:6. We're going to see this in Isaiah 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, eterno, príncipe de paz. De Melquisedec, So one of the attributes of Melchizedek, príncipe de paz. Prince of Peace. ¿Ok? Vamos a ir a Romanos 3:17. We're going to go to Romans 3:17. Lo acabo de leer. Bueno, ya lo leímos. Que ningún ser humano, hermanos, We had just read that no human being trae este título can maintain this title. de que diga que traiga el de príncipe de paz, That will be the Prince of Peace. que es donde lo acaba de leer hermana Chini. No lo vamos a leer porque ya lo leyó. So we are not going to read it because we read it. Es posible describir a algunas personas como Pacíficas. It's possible no que sean príncipe de paz. but not that they're Prince of Peace. Hay gente que no le gusta la violencia, There's people that don't like violence, pero no pueden traer paz. but they can't bring peace. El único que le trae paz a la vida de usted The only one that will bring peace to your life es el príncipe de paz. is the Prince of Peace. ¿Quiere usted tener paz en medio de las tormentas? You want to have peace in the storm, En los momentos difíciles, in the most difficult times? deje que Dios le traiga esa paz a usted. Let God bring that peace to you. No es la yoga, It's not yoga. no es visitando este tipo de doctores. It won't be Él es el príncipe de paz. He is the Prince of Peace. Él le va a traer mentalidad, He will bring you mentality, tranquilidad a usted. tranquility to you. Eso no quiere decir que usted va a vivir en una burbuja This doesn't mean that you're going to live inside a bubble y que nada le va a suceder. and that nothing is going to No, happen to es you. que usted va a aprender a tener paz No, but that you're going to learn to have peace, aun cuando esté en medio de la tormenta. even being within the storm. Pablo tenía paz Paul had peace when he was incarcerated. When he had difficulties. Esto es cuando viene el príncipe de paz a nuestras vidas. This is when the Prince of Peace comes into our lives. Encontramos entonces, hermanos, que no tiene ni padre ni madre, So we see that Melchizedek had no parents, no tiene principios no beginning, y que no tiene linaje. and no lineage. O sea, no tiene por dónde encontremos, hermanos, de dónde viene. So the proof to see where his genealogy. Viendo. We were reading that. Pues, Melquisedec no es descrito así en la escritura, sino que se habla de él como un ser cuya existencia es eterna. So Melchizedek is not described, or is what's descrito? Descrito fue predicho. Okay, so he wasn't. Was it described? Okay, Melchizedek was not described in scriptures. If not, they talked about him in existence, that his existence is eternal. Según lo que leemos en el Evangelio de Juan, solo existen tres seres eternos. So, and what we read in the gospel is that there are only three eternal: the Father, Y aquel que eventualmente se convirtió en and Jesucristo, who would eventually become Jesus. y sabemos que el Espíritu Santo. And we know that the Holy Spirit. Vamos a leer aquí Juan capítulo 1, We're going to read John chapter 1, verso 1 en adelante. verse 1 to 14. En el principio, el verbo, y el verbo era. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado. Hasta ahí lo vamos a dejar. Solo quiero ver, hermanos, que
Desde el principio solo existe la Trinidad. So I just wanted to show that in the beginning, the Trinity exists. Solo existía Dios. Only God existed. Pero en el principio que nosotros conocemos. But in the beginning that we know, Pero ellos no tienen principio. they don't have a beginning. En el principio que se nos presentó. So for us, they say in the beginning, but in the beginning that was presented En to el us. principio ya existían ellos. So the beginning already existed within them. Entonces ellos han sido eternos. So they have been eternal. Okay, entonces muchos tienen problemas con este tema de This theme of Melchizedek. y no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda hasta acá And I don't know if any of you guys have doubt de quién es este Melquisedec. of who Melchizedek is. Voy a brincar. I'm going to jump over. Vamos a ir aquí, perdón. Siempre será nuestro sumo sacerdote. So Melchizedek will always be our high priest Y esto quiere decir que para siempre. Por lo tanto, forever. concluimos que, de acuerdo con las Escrituras, que Melquisedec era nada menos que Jesús, su preencarnado. In accordance with the scriptures, that Melchizedek is Jesus Christ pre-incarnated. Veamos los lenguajes que vamos a encontrar aquí. We're going to see it within the language that we're going to read here. Okay, vamos a ir a Apocalipsis 1:11 al 13. We're going to go to Revelation 1:11-13. Perdón, ¿qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y la Y para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido con un cinto de oro. Eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de aguas. Hasta el 15, pastor, perdón. Ahora va desde el 14:14. Ok, ¿sí Perdón. entendieron el lenguaje? Él es el alfa, So did you understand? el, He's the alpha, el omega, the omega, y a uno como and as lo reconoció, even John didn't recognize him, pero era Jesús. but it was Jesus. Jesús es el único que se ha presentado a la humanidad como hombre. Jesus is the only person that presented Él es el himself que ha as tomado a man to esa human beings. personalidad. El Padre no lo ha hecho, sino The Father had not done this, but he's done it through Jesus. Y entonces, siempre que nosotros hemos visto a Dios, So, say that one more time. I'm sorry. siempre que nosotros hemos visto a Dios, So every time that we've seen God, no vemos la deidad de we see the deity of God. un hombre. We see a man. ¿Ok? Porque si miramos a Dios, Because if we see God, nos morimos. we die. ¿Ok? No podemos verlo We can't see him porque somos pecadores. because we're sinners. Vamos a caer fritos ahí, hermano. We're going to mire, cuando when God presented himself to Moses En la montaña, on the mountain, hasta este momento, until today, están quemadas las peñas, it's burnt. ¿Qué son peñas? las rocas. the stones donde Dios Was there present? Se quemó todo aquello. Everything burned Y hasta around it. ahorita están esas peñas Until this quemadas. day, these rocks are still there. ¿Por qué? Why? Porque Dios es santo. Because God is ninguno de nosotros está puro para to see God. 14:14. 14:14.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hoy quiero que miráramos la alfa y la omega y el principio y el fin y todas estas cosas que habla de Melquisedec. So I just wanted to show what it says, the Alpha, the Omega, and all. that are talking about Melchizedek. Sí. Ay, ay. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una hoz aguda. Ok, aquí miramos uno semejante como al Hijo del Hombre, So we see someone as described as someone like the Son of Man. pero no era. But it wasn't a man. This person was too pure to be Pero just se a le man, presentaba como hombre. but it was presented as a man. Dos personajes se han presentado en el Antiguo Testamento. Two people have been presented in the Old Testament. Uno es Melchizedek como sacerdote de Dios. Which is the priest of the Lord, Y el otro es el ángel de Jehová. and also the angel of the Lord. Hemos terminado lo de los diezmos. We're done talking about the tithe. La otra semana Hablar un poco sobre el ángel. no Of the tiene nada Lord. que ver con lo de los diezmos. It has nothing to do with tithing. Pero ya que vimos un personaje, quiero que miremos el otro personaje. But now that we saw one person, Para no I dejar- want us to see the other. Sin conclusión, los dos. We don't confuse the two, okay? Facebook. Perdón, vamos a dejar las preguntas. Hay personas que quieren, espérame, mijo, lo vamos a dejar porque quieren escuchar las preguntas. Voy a dejar tiempo para las preguntas. Así que si alguien tiene algún comentario, una duda, If anyone una, has a comment or a question algo que no quedó muy claro, me or pueden something decir. that wasn't clear, Usted dice que nadie ha visto a Dios. Correcto. Perfecto. Vuélvelo a repetir para que le salga ahí. Pero es muy buena observación. La pregunta es que si Adán pudo ver. Porque Sí. era puro, no tenía maldad. Correcto. Pero después ya no pudieron. Tuvo que correrlo del Edén. ¿Verdad? Tuvo que El Edén porque había pecado en él. Qué bueno que haces esa pregunta. Dice la Biblia que Jesús es el segundo Adán. O sea, se compara con el Adán, dice. Por Adán, y por un hombre entró la salvación, Jesucristo. Pero sí, había una inocencia en el principio. ¿Cuánto tiempo duró eso? No sabemos. Solo conocemos los relatos. Años, meses, no sé. Pudo que haya sido 100 años, 200 años, 300 años, no sé. Sabemos, la Biblia no nos dice. La fecha porque no sabemos, ¿no? Pero muy buena observación. ¿Alguien más? Micro. Salem es un reino que se conocía en aquel entonces, y si se conocía en aquel entonces, ¿cuál país o era ubicado? Mire, Creo que era Jerusalén, que era conocida como Salem. En aquel tiempo era conocida como lo que es ahora Jerusalén. Pero pero para más seguridad, venga de aquí. No sé si
Mencionada en la Biblia, Génesis 14:18 y Hebreos 7:12, que se ha identificado con Jerusalén. Nombre de varias Unidos también dice. Es una que identifica con Jerusalén, aunque Jerusalén no es, pero es conocida como la casa. Parece que va a bajar la... Esa nueva Jerusalén, ¿quién es el sacerdote? Es Dios. Entonces, sí, Jerusalén, como... Pero no, allí habitaba o era muy conocido que se presentaba este sacerdote. esa ciudad Conquistó David. Todavía con el tiempo de David no era territorio de hasta que David dijo, ahí voy a poner mi reino. Y se burlaron, dijeron, ¿cómo esos locos conquistarlo, y David, de ahí donde han copiado la manera de cómo conquistar una ciudad. David se metió por los tubos de salen los desechos y todo eso. Claro. Es más, de ahí han copiado de la batalla de Abraham y de la batalla de la conquista. Lo han copiado. Los nombres no me acuerdo, hermana, pero David los tuvo que conquistar a ellos. ¿Alguien más? Traen el micrófono ahí, por favor. Mi pregunta es si podrían tener hijos aunque antes que hubiesen tenido el pecado. Mira, hay Buena. y no sabemos por qué la Biblia dijo esto. ¿Se acuerdan cuando maldijo a Sara? Por el deseo de tu marido, dijo, tendrás tus hijos. A Eva. Sí, dije Eva. Dolores, no, dijo, y multiplicaré tus dolores. Entonces, Dice, pero sí nos da estas pausas de que a lo mejor tuvieron hijos. lo sabemos. Si la Biblia no habla nada, yo no hablo nada porque no sé nada. Entonces solo sé esas cosas. Que me hagan Si usted no puede condenar algo a lo que ya no lo tenía. todavía, ¿no? Ese no era el plan para Eva en el futuro, pero no sabemos. Lo que no sabemos es cuánto tiempo duraron ahí. Y la pregunta hasta ahorita. No, ahí. Entonces, hasta este momento, como la Biblia no nos dice nada, vamos a decir que no. Pero hay cierto. ¿Alguien más? ¿Cuáles son los 5? No me han preguntado nada. ¿Cuáles son las 5 maneras que vimos? O alguna de ellas. Solo menciónenme una.
¿Ah? Sí. ¿Cuál? Dame una de las 5. Ya no recuerdo. A ver, hermana Heidi. Uno de ellos como el diezmo de Jacob. Ok. ¿Renelito? Sobra. Ok, ponle la... Uno de ellos es. Ah, ok. Ok. Son dos. La tercera. Correcto. Medio del... Manipulado. Manipulado. Ok. Luisa. ¿Ah? ¿Cuántas van? Van 4. ¿Cuál es la quinta? A ver, Danielito. Ya lo dijeron eso. O después será el que te voy a dar para que me den primero. Para que me des primero. Ok. Jacob, dame para que te dé. Ok. Dame, ok. ¿Alguna pregunta? Facebook, que Dios me bendiga. Facebook.